tiempo, iglesia, levántate. Todos los domingos en nuestras experiencias de las 9 y las 11 de la mañana. Angie, ¿conoces el espacio que Elaine Church tiene para nuestros niños? Sí, Biblionautas, todos los domingos un espacio creado para que puedan aprender la aventura de conocer a Jesús. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí en The Elaine Church tenemos una convocatoria para todas las personas que tienen un potencial creativo. ¿Te gusta presentar? ¿Te gustan los medios de comunicación? ¿Quieres ser un voluntario en las experiencias que vamos a hacer aquí? Acércate al departamento de creatividad y contenido y empieza a servir de una forma totalmente diferente y haz parte de esta convocatoria. El sábado 16 de julio vamos a hacer una actividad preciosísima con los niños del barrio de Casucá en la Fundación Pide Vida. Para esto, querida iglesia, necesitamos de tu colaboración y de tu bondad. Necesitamos alimentos no perecederos, queremos llevarle a esta fundación. Se pueden acercar al Ministerio Biblionautas, donde vamos a estar recibiendo todos estos alimentos. No solo vamos a estar llevando alimentos no perecederos, sino queremos hacer un impacto evangelístico y con todo lo bonito que podamos hacer, vamos a tener manualidades, vamos a llevarles música, alabanza y sobre todo tener un compartir hermoso con los niños de Casucá. ¡Los esperamos! Esta fue nuestra programación semanal. Tómale una foto al pastor y comparte lo que vas a aprender en todas tus redes sociales. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623. Vamos, convenza al vecino que tenemos allá atrás, al lado, al frente. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Así es. ¿Sabe? Hoy estamos en una noche especial. Dígale que está a su lado, hoy es una noche especial. Porque hoy es la noche de ADN. Hoy es la noche donde nos identificamos con nuestra casa. Donde traemos al momento, en este presente, traemos lo que realmente es valioso para este lugar, para el ministerio que Dios ha implantado en este lugar. Y hoy vamos a tratar un tema bien especial. Y es un tema que realmente tiene que marcar nuestro corazón, tiene que marcar nuestras vidas. ¿Sabe? Hoy por hoy, ustedes reciben palabras desde este altar. Y yo muchas veces le he dicho, ¿sabe? Dios busca de nosotros un mejor estilo de vida. Dios busca de nosotros que tengamos una vida mejor, que cada día seamos mejor personas, mejores seres humanos. ¿Cuántos han escuchado esa palabra de este altar? Y de esta boca también la han escuchado. Pero sabe, en estos días reflexionaba sobre esas palabras. Y para Dios no es suficiente un mejor estilo de vida. Y no es suficiente una vida diferente. Dios quiere algo específico de ti y de mí. Y reflexionaba en esto porque hoy por hoy
el mundo también habla de un mejor estilo de vida. Y a veces el creyente tiende a confundirse en que el cristianismo es un mejor estilo de vida solamente. Y como lo digo, yo muchas veces lo he dicho, pero en estos días he escuchado tanto esa palabra, pero he visto tantas contradicciones en el estilo de vida de esa persona, que habla y dice que tiene un buen estilo de vida y tiene un mejor estilo de vida. ¿Sabe? En ese momento entendí que Dios no solamente quiere de nosotros un mejor estilo de vida, ni una buena vida. Dios espera de nosotros mucho más. ¿Sabe? Cuando nosotros hablamos de que Dios quiere no solamente mejores estilos de vida, sino que quiere vidas llenas de santidad para Él. Dios quiere que tú cumplas la palabra. Y Dios quiere que te apartes del mal. ¿Sabes? Si tú vives en santidad para Dios, si tú cumples la palabra de Dios y te apartas del mal, estás caminando con el corazón de Dios. Estás agradando el corazón de Dios. Porque este mundo también te puede dar un mejor estilo de vida. Y el marco del estilo de vida que el mundo te da puede ser juzgado desde diferentes perspectivas. Tú puedes decir que el mejor estilo de vida puede ser tener las cosas que necesitas para tu trabajo. Ese es un mejor estilo de vida. Tener el trabajo que te hace sentir chévere, como que si estuvieras jugando. Tengo un buen estilo de vida. Un futbolista podría decir, no, yo me gano la vida haciendo lo que me gusta. Tengo un buen estilo de vida. Tú puedes decir que tienes un mejor estilo de vida porque el dinero que te entra es suficiente para todo lo que necesitas. Entonces tienes un buen estilo de vida. Tú puedes decir que tienes un mejor estilo de vida porque no estás enfermo como otros están enfermos. Y puedes decir, yo tengo un mejor estilo de vida. Pero Dios no está buscando mejores estilos de vida. Dios está buscando personas santas. Dios está buscando personas que amen su palabra. Dios está buscando personas que se aparten del mal para agradarlo a Él. Porque mejores estilos de vida el mundo lo puede dar. Pero lo que Dios da, el mundo nunca te lo puede dar. Y sabe, esos tres aspectos hacen parte fundamental de la vida cristiana. Pero hay algo que no podemos olvidar por nada del mundo. Aunque buscamos la santidad, aunque buscamos la palabra, aunque tratamos de apartarnos del mal y agradar a Dios, esas tres cosas son importantes. Pero hay una que por ningún motivo podemos olvidar. Y ahí es donde surge esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que no debemos olvidar en nuestra vida como cristianos por nada del mundo? ¿Qué creen ustedes que no debemos olvidar por nada del mundo? Alguien que alce la mano allá atrás y diga tal cosa. Un valiente que se atreva. ¿Qué cree que no debemos olvidar? Juanca. Amor. Excelente. ¿Quién más se anima? ¿Quién más alza la mano allá atrás y dice, Isa, perdón? Excelente. ¿Quién más se anima? Un tercero. Un tercero. Hermana Alba, la palabra. Son cosas que no debemos olvidar. Pero hoy yo quiero que me acompañen a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículo 1 al 5 de la versión Reina Valera 1960. Y declara lo siguiente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obras de evangelista, cumple tu palabra. ¿Sabes? Hay algo que nosotros no debemos olvidar por nada del mundo: predicar la palabra de Dios. No debemos olvidarlo. Nosotros podemos tener mejores estilos de vida, podemos hacer lo que tú quieras, podemos vivir en santidad, podemos tener la palabra de Dios de presente, podemos apartarnos del mal, pero nunca olvides predicar la palabra de Dios. El sentido de nuestra vida en Cristo gira alrededor de predicar la palabra de Dios. Entonces tú me dirás tal vez, pero Luis, a mí el pastor no me ha agendado nunca para predicar. Yo he querido predicar y el pastor no me ha agendado. ¿Sabes? Cuando tú predicas la palabra de Dios, no necesitas ni un micrófono ni un altar. El mejor lugar donde tú predicas la palabra de Dios es aquel a quien lo necesita. Ni necesitas tener 20 personas alrededor para predicar la palabra de Dios. Espectacular Pedro, que tuvo 3,000 la primera vez y después 5,000, maravilloso. Pero el evangelio más efectivo que tú puedes impartir es a la persona que tú conoces, a quien tienes a tu lado, a quien tienes en tu trabajo, a quien tienes en la universidad, a quien tienes en el colegio, a quien tienes en la casa. A esa persona es que tú debes predicarle la palabra de Dios. ¿Sabes? El evangelio de Dios, el centro del evangelio de Dios, ahorita lo decía Carol, aquí arriba. De tal manera, dice los estudiosos, que esa es la Biblia en miniatura. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Ese es el centro del mensaje de la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios, del amor de Dios a otro. ¿Qué tan presente lo tenemos en nuestra vida? ¿Qué tan presente está eso en nuestra vida? Ahorita hacía la comparación de que el mundo hoy en día está vendiendo mejores estilos de vida. Y nosotros nos estamos confundiendo. Nos estamos confundiendo. Porque si tú te das cuenta, el mundo te está encaminando a que todo te vaya bien. A que tienes que arreglar las cosas, tener las cosas en orden, pagar las cuentas, vivir bien, proyectarte, tener sueños, estudiar, profesionalizarte. Eso lo está dando el mundo. Hoy en día en el altar nos enseñan eso también. Pero en el mundo también lo encuentras. ¿Qué hace la diferencia entre nosotros y el mundo? ¿Qué hace la diferencia? Si a veces tú le vas a predicar a una persona al lado y le vas a predicar de las cosas bien como te están saliendo, y a él también le están saliendo súper bien, a veces hasta mejor. Entonces tú le vas a predicar la palabra de Dios y le vas a predicar de lo bueno que le puede ir en la vida si recibe a Cristo como Señor y Salvador, en toda su economía, y resulta que el tipo le va súper bien. Y cuando tú te enteras de esto, te quedaste sin argumento. Porque a veces a ti te llaman a las 8 de la mañana a los bancos y a él ni lo llaman. Entonces tú dices, no, ¿y yo para qué le predico la palabra si él está mejor que yo? ¿Quién te dijo eso? De eso no se trata el evangelio. El evangelio se trata de Cristo, de predicar a Cristo, dice la palabra de Dios, y a Él crucificado en la cruz del Calvario. Eso es la palabra de Dios. Por eso cuando una persona llega y tú la ves
toda pomposa y se baja del, no sé, del Lamborghini o no sé qué carro se bajará y se baja con los últimos zapatos, Ferragamo y todo lo que tú quieras encima. Y tú dices, ¿qué le voy a decir a él? Mírame a mí. Compré estos zapatos. ¿Sabe? De eso no se trata el evangelio. El evangelio se trata de que tú sepas que el valor que tú tienes no es porque te ha ido bien. El valor que tú tienes es porque tienes a Cristo en tu corazón. Ese es el valor tan alto que hay en ti. Que si tú tienes un hogar, Cristo está en el hogar. Que si tú tienes un matrimonio, Cristo está en el matrimonio. Y eso es a lo que tú te tienes que centrar. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica en todo momento, porque la gente necesita de Dios. No te dejes guiar por lo bien que tú lo veas. Déjate guiar por la necesidad que hay en ellos de Dios. De que te van a rechazar, que te rechacen, no importa. Pero tú estás predicando la palabra de Dios. Porque lo que él necesita, con toda la plata que tiene, no lo puede comprar. Es más, aún gente que tiene necesidad rechaza también el evangelio. Pero no importa que lo rechace, también se lo predicas a él. Porque todos necesitan de la palabra de Dios. Y me llama la atención la traducción lenguaje actual, porque dice en el mismo pasaje: cuando Jesucristo venga como rey, juzgará a todos, tanto a los que están vivos como a los que están muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigo de lo que te ordeno. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Aunque en ese momento tú digas, no, el ambiente no está como propicio para predicar la palabra. Predica. Te dice allí, muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Mira, hay gente que siente perder la autoridad porque el otro tiene más que él. ¿Quién te dijo eso? O porque el otro sabe más que tú. ¿Quién te dijo eso? El evangelio de Dios es para todos. Ni el que tiene más, ni el que tiene menos, ni el que sabe más, ni el que sabe menos. Tú tienes la autoridad para corregir porque tú sabes de lo que se trata el evangelio del reino de los cielos. Tú sabes y tienes que predicar la palabra de Dios. Y dice ahí, corrígelo, anímala, instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar las buenas enseñanzas. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que se prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, iglesia CBI, mantén la calma en todo momento. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Sabes, tú y yo tenemos que predicar la palabra de Dios. Tú te levantas todas las mañanas, haces tu devocional, eso espero. Buscas la palabra de Dios, lees la palabra de Dios, estás pendiente de apartarte de lo malo, de vivir en santidad para Dios, pero no es suficiente, te hace falta algo, te hace falta predicar la palabra de Dios. Porque una vez que recibiste lo que recibiste de Dios, te toca llevarlo adelante. Por eso el mensaje de hoy, de esta noche, se titula Levántate y predica. Dile al que está a tu lado, levántate y predica. Y esa es una alabanza que tenía Marcos Barrientos, o que tiene Marcos Barrientos, de la vieja guardia, que llamaba a que nos levantáramos y predicáramos la palabra de Dios a todas las naciones. Y sabes, en la Biblia, en la carta de Romanos, el apóstol Pablo presenta un orden del cual nosotros debemos llevar la palabra de Dios.
un orden con el cual el apóstol Pablo menciona un proceso que debemos seguir para que esa persona pueda escuchar la palabra de Dios. Y hoy, que es noche de ADNs, que me identifico con mi casa, debemos entender lo que Dios tiene para nosotros, para este lugar, lo que Dios espera de nosotros en este lugar. Y está en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 18. Dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién será salvo? Diga conmigo: el que invocare el nombre de Jesús, ese será salvo. Pero viene una serie de preguntas allí del versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Israel dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Si algo nos presenta el apóstol Pablo desde el versículo 14 en adelante, es un proceso que nosotros debemos seguir. En este pasaje, él usa un juego de palabras y él inicia describiendo un momento sublime, un estado ideal en el cual debemos estar todos, en el cual toda persona debe llegar. Un momento sublime para cada uno de nosotros. Y ese momento sublime está en el versículo 13, donde dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Dónde debe estar toda persona? Ahí, en ese versículo 13. ¿Cuál es el mejor momento de toda persona? Ahí, en ese versículo 13. Dice allí: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La traducción lenguaje actual declara lo siguiente: ahí en el mismo versículo 13, pues la Biblia también dice: Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. ¿Sabe? Te pregunto, ¿cuántos de tus amigos, cuántos de tus familiares, cuántos de tus vecinos, cuántos de los que tú conoces ya están en ese versículo 13? ¿Cuántos ya llegaron ahí? ¿Cuántos tú puedes decir, bueno, ya en ese versículo 3 están todos mis familiares, están todos mis vecinos, están todos mis compañeros de trabajo, están todos están ahí? ¿Quiénes están ahí en ese versículo 13? Porque ese es el mejor estado que presenta el apóstol Pablo. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice: ¿sabes qué? Todo el que reconozca a Dios es salvo. Todo el que reconozca a Dios está en el mejor momento de su vida. Pero pasa algo con la pregunta que te acabo de hacer. Porque lo tremendo es que para que una persona llegue a ese estado ideal en su vida, tienen que agotarse varios pasos. Tiene que agotarse una ruta, tiene que agotarse un camino, el cual tú eres parte importante en él. ¿Sabe? En esta noche el apóstol Pablo nos recuerda lo primero que hay que agotar para que esa persona que hace falta que llegue a Dios pueda estar allí en ese mejor estado, en ese mejor lugar. Y lo primero es que la persona, para que invoque el nombre de Cristo, tiene que haber creído. Para poder invocar el nombre de Cristo, tiene que haber creído. Pero todas las personas, yo conozco muchas personas que invocan el nombre de Cristo y dicen Jesús, y dicen Dios, y dicen ay Dios mío, y dicen guárdame, ay sangre de Cristo. Yo conozco muchas personas que dicen eso. Pero sabe, ahí el apóstol Pablo dice algo importante. La persona que invoque el nombre de Cristo tiene que haber creído. Y lo dice en el versículo 14 en la parte A.
¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo tu amigo, cómo tu compañero de trabajo, cómo tu familiar, cómo tu vecino va a invocar el nombre de Cristo si ni siquiera ha podido creer en Él? Si ni siquiera ha tenido la oportunidad de creer en ese Jesucristo, en ese Jesús, en ese Dios, en esa divina Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ni siquiera ha podido creer en eso. ¿Y sabe por qué no ha podido creer? El apóstol Pablo lo responde. Ahí mismo lo responde. Y dice, para que una persona crea, tiene que haber oído. No han creído, pero no han creído por un motivo, porque no han oído. Y ahí lo dice en el versículo 14b. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Óyeme, yo no puedo pretender que mis vecinos crean si ni siquiera han oído. ¿Cómo van a creer en algo? Dígame usted, si yo le quiero vender algo en esta noche y yo le digo, ¿sabes qué? Remo, cómpramelo. ¿Pero qué te voy a comprar? Cómpramelo, Remo. Listo. Remo me dice, yo te lo compro, pero ¿qué te voy a comprar? Así hay muchas personas que están dispuestos a comprar, a meterse en el viaje, a meterse en la película, pero ni siquiera saben porque no le hemos hablado, no le hemos dicho nada, no le hemos mencionado absolutamente nada de lo que se refiere el Evangelio de Dios. Y es que el apóstol Pablo muestra el por qué ni siquiera pueden creer, porque ni siquiera han oído. Pero lo tremendo y lo triste de esto es lo que dice el apóstol Pablo, porque este mensaje lo da el apóstol Pablo con un tono de reflexión, con un tono que tú dices, ¿sabes qué? Pregúntate lo que está pasando en este momento. Y dice en el versículo 14c, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sabes? Lo tercero es que una persona oye cuando hay alguien que le predique. Pero no hay quien les predique. ¿Sabes? No hay quien crea, no hay quien oiga, pero porque no hay quien les predique. Y finaliza en el versículo 15 diciendo lo siguiente, y sellando este proceso. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Sabe? Para que una persona predique, tiene que haber sido enviada. Y entonces tú dices, claro, ahí está el problema, pastor, que a mí no me han enviado. Entonces, hacemos como Adán y Eva. Señor, la mujer que me diste. Señor, la serpiente. Señor, claro, ahí está el problema. No me han enviado. ¿Cuántos están conmigo? No me han enviado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Hay un pasaje que está en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Yo no estoy diciendo nada del otro mundo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Dónde está mi orden para ir a predicar? Ahí en Marcos capítulo 16, versículo 15. Pues le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Sabes? Tú tienes la orden. Entonces ya tienes el comando, como decíamos en una ocasión aquí en la iglesia. Tienes ese comando que necesitas para ser enviado, para que prediques, para que oigas y para que creas. Entonces, ese proceso que tú tienes que agotar, ese paso a paso que tienes que agotar es el siguiente. Te envían. ¿Sí logró salir ahí? Te envían.
predicas, oyen y creen. Si algo falta en ese proceso, se rompe la cadena. Si tú quitas el que te envíen, se rompe la cadena. Si tú quitas el predicar, se rompe la cadena. Si tú quitas el que oigan, se rompe. Pero sobre todo, mis amados, la importancia de esto está en que la orden ya está. Ya tú tienes el comando. Ve y predica. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ahora están tus oyentes que te están esperando. No creas que lo tienes que buscar. Te están esperando. Y una vez te escuchen el mensaje de la cruz, te aseguro que muchos no creerán, pero muchos tantos sí van a creer. Porque esto no es una regla de tres simples. Predico, voy, predico y se convierten. No. Recuerda que a ti una vez también te predicaron y varias veces dijiste no. Varias veces dijiste después. No te canses. Porque muchas veces tocaste la puerta o te tocaron tu puerta y no la abriste. No te canses de tocar las puertas de otros, porque necesitan de Dios. Esta generación necesita de Dios. Esta generación necesita reconocer a Dios. Y mira, lo tremendo de esto es que de parte de nuestro apóstol Fabio recibimos una orden. Replicó nuestro apóstol esa orden de Marcos. Vayan y prediquen la palabra de Dios. ¿Cuántos se sienten miembros de donde lo imposible no existe en este lugar? Levánteme sus manos, los amenes me confunden. Nosotros nos sentimos miembros de este lugar. Y si una persona nueva llega a este lugar, ¿qué tengo que hacer? Si yo traigo un nuevo, ¿qué tengo que hacer? Le voy a pedir el favor a Samuel y a Maya que me acompañen aquí un momentico. Si yo traigo un nuevo a este lugar, ¿qué tengo que hacer? Si viene una persona que viene a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, ¿yo qué tengo que hacer? Porque ¿cuántos son de la casa? ¿En verdad cuántos son de la casa? Ya ustedes conocen muchos procesos. Ustedes saben cómo es el recorrido en la iglesia, cómo está distribuida la iglesia un domingo, cómo se desarrolla la iglesia un domingo, cuál es el orden cúltico de un domingo. Todos lo sabemos. Hay caras que de pronto pues están en este lugar y es una bendición que estén, porque así también aprenden a predicar la palabra de Dios. De pronto yo no identifico tanto sus rostros, pero también de pronto tienen conocimiento de lo que es la iglesia. ¿Sabe? Cuando una persona nueva llega, Samuel llega y yo lo traigo. Yo traigo a Samuel. Hay unas personas que están allá afuera que ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Dilo, Juan, que lo di. Consolidadores. Consolidadores. Mi función dentro de la iglesia no es que yo llegue y está Maye, que es de consolidación, y le digo: Maye, ¿cómo estás? Buen día. Mira, te presento Samuel. Samuel viene por primera vez, es amigo mío de la universidad y bueno, quería que estuviera con ustedes aquí. Entonces Maye, como es de consolidación, Maye le hace la recepción, le toma los datos y listo. Samuel, nos vemos en la universidad, brother, firme. Estamos hablando, chao. Y yo, ya de ahí para adelante, Maye, yo se lo entregué a Maye. ¿Ah? Ahí el problema es de Maye, porque Maye fue la que yo... ¿Ah? ¿Sabes cuál debe ser mi actitud? De aquí para adelante,
así Maya está con él, pero yo también estoy con él aquí al lado. Yo me tengo que preocupar porque Maya lo llame a él, porque el proceso que Maya le va a hacer a él no se lo puedo hacer yo. Pero yo tengo que estar preocupado porque se lo hagan. Y si de pronto no se lo han hecho, yo el domingo siguiente le dije, Maya, ¿cómo te fue con Samuel? Lo llamaron. Y le pregunto a Maya cómo le fue. Y Maya, con todo el corazón dispuesto, tiene que decir, no, imagínate que lo llamamos. Pero el tipo no, que iba a salir con la novia y tal, que esa novia sí, mejor dicho, lo tiene absorbido y tal. Pero lo importante es que nosotros sepamos dónde está Samuel. Tú predicas la palabra de Dios, porque todos necesitan. La pregunta que yo te debería hacer, ¿cuánto tienes que no traes? La vez pasada, en el ADN pasado, dijimos, ¿dónde está tu nuevo? Necesito un nuevo. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Necesito un nuevo. ¿Dónde está ese nuevo? Ese nuevo yo tuve que haberlo traído a consolidación. Yo tuve que haber entregado a consolidación. Pero no solamente queda ahí. Ahora ya él estuvo en el proceso de consolidación. Lo llamaron, le hicieron el café de bienvenida, lo atendieron allí, lo conocieron, supieron de dónde viene, que el tipo es un buen partido, el tipo es bien. De ahí en adelante lo dejo ahí, ya me desentiendo de él. No me puedo desentender de él, porque el proceso de mi iglesia no llega hasta ahí, ¿o sí? Llega hasta ahí. ¿Cuál sería el siguiente paso que yo tengo que acompañarlo a dar? Viene el bautismo, viene la escuela. De pronto el bautismo, muchos se demoran un poquito para tomar la decisión, pero el siguiente paso es llevarlo a la escuela, a que conozca. No, pastor, pero no le gusta eso. Es que eso no se lo voy a vender yo, ni se lo va a vender Maye. Eso se lo vas a vender tú que lo trajiste aquí. ¿Sabes quién logró, aparte del Espíritu Santo de Dios que hizo la obra en él, que lo redargulló, que lo quitó de pecado, justicia y juicio? Tú fuiste el instrumento. Como tú fuiste el instrumento, tú eres el agente motivador para decirle, Samuel, imagínate que viene un paso. Ese paso seguramente te lo dijo Maye cuando te llamó. Que es conocer más de Dios, conocer más de la palabra. Así como cuando tú conoces una novia, una muchacha y te gusta, la invitas a salir, ¿verdad? La vas conociendo, después la invitas a una pizza y a medida que van hablando, la vas conociendo, ¿cierto que sí? Igualito es en los caminos de Dios. Cuando tú quieres conocer a Dios, o sea, si tú quieres verdaderamente conocer a Dios, tienes que salir con Él, o sea, tienes que dedicarle tiempo a Él. A mí me gustaría que tú le dedicaras tiempo a Dios en la escuela, porque sé que va a ser de bendición para ti. ¿Quién lo convence? Maye, no, lo llevo yo, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero tú y yo tenemos que meternos en el proceso. O sea, mira lo importante de la pregunta que le hacía al principio. Porque si bien es cierto lo que dijeron estaba excelente, había una cosa que era de no olvidar, y era predicar la palabra de Dios. Porque en el camino de Dios nos pasa eso. Tendemos a reconocer que necesitamos amor, que necesitamos bendición, que necesitamos compartir, que necesitamos fraternidad, que necesitamos esto, pero se nos olvida con facilidad que necesitamos predicar. Y en este lugar, mira, en esta congregación, necesita Dios que prediquemos la palabra de Dios, que extendamos el reino de los cielos. Mira lo que decía el apóstol Pablo. Llegará un tiempo donde la gente dirá, no, ¿sabes qué? No me hables de eso. No me hables de eso porque no, ya yo tengo un fulanito de tal que ya, mira, yo tengo mi tendencia a otro género y yo conozco la palabra y él me la predica con el género que a mí me gusta y no tengo ningún problema. Así que tú con ese mensajito no me tramas. ¿Sabes qué? Aprovechemos este tiempo
Porque los tiempos peores no han llegado todavía. Vendrán tiempos peores. Por ahí escuché que ni siquiera ya están llevando un proyecto de ley donde en las iglesias cristianas ni siquiera se llegue a tocar el tema del género como un tema de liberación espiritual. Y otras cosas más. Los tiempos peores no han llegado, pero tú y yo estamos a tiempo de predicar la palabra de Dios y de predicarle a otros y de llevarlos al convencimiento del amor de Dios. Gracias, amor. Gracias, Maya. ¿Sabe? Nuestro proceso es ese nuevo. Yo lo traigo a la iglesia y hay las personas que están allá afuera, yo se los presento, pero no los dejo. No dejo a ese nuevo, porque esa persona si llegó a la iglesia es porque necesita de Dios. Si llegó a la iglesia y te aceptó la invitación es porque algo está buscando que le hace falta. Y eso que le hace falta es Dios. Y si tú dejas perder esa oportunidad porque tú lo pudiste traer hoy, pero ya el otro domingo ya no tiene ganas. Pero si tú no aprovechas ese momento en que lo trajiste, se pierde el trabajo que vienes haciendo durante meses, tal vez años. Entonces, vamos a ser proactivos en ese nuevo que nosotros traemos a la iglesia. A preguntarle a Cristian Gastelbondo de cómo le fue en el momento especial que vivieron de café. Después que si lo vinculamos a la escuela, cómo le ha ido en la escuela. No lo dejes hasta que vaya caminando y se consolide aquí, porque tú eres el motor para que el reino de los cielos crezca. ¿Sabes cómo crece este lugar? Cuando tú predicas la palabra de Dios. Pastor, pero ¿para qué quieren que crezca este lugar? Yo no quiero que crezca este lugar, yo quiero que crezca el reino de los cielos. Es que lo que tiene que crecer es el reino de los cielos. Pastor, ¿y usted por qué se preocupa por eso? Yo no me preocupo por eso, Dios se preocupa por eso. Esa es preocupación de Dios y es una tarea que nos dejó a nosotros, de llevar a otros a conocer lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Sabes qué? El mundo de allá afuera tiene necesidad. Y tú y yo tenemos que identificarla, reconocerla y ayudarlos. En tus manos está la ayuda para ellos. O dígame, ¿para quién no ha sido de bendición venir a este lugar? ¿Para quién no ha sido? Levánteme la mano con toda tranquilidad. ¿Para quién no ha sido de bendición estar en este lugar? Pues otras personas necesitan de esa bendición. Y mira lo que dice y cómo toca el apóstol Pablo este pasaje. Y dice lo siguiente en el versículo 15, en la parte B, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En la versión, ahí en ese pasaje, toca un pasaje del libro de Isaías, que está en el capítulo 52, versículo 7. En ese versículo 15 de Romanos, el apóstol Pablo hace referencia a lo que dijo el profeta en el capítulo 52, versículo 7. Y dice: cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Sabes qué? El contexto de ese pasaje, cuando entendemos el contexto de ese pasaje, entendemos el privilegio que nosotros tenemos de anunciar el evangelio de Dios. Porque lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo allí era precisamente antes de que se diera la división del reino de Israel. Se dividía entre el reino del sur y el reino del norte, cayendo primero el reino del norte y por último el reino del sur. A eso se refería cuando el pueblo de Israel en general sucumbió ante los grandes imperios y fueron cautivos y se llevaron cautivos a cada uno de ellos. Los medos y los persas se llevaron a uno y los babilonios se llevaron a otros. Y hace alusión ahí el apóstol Pablo a ese pasaje de Isaías, porque los profetas en ese momento
estaban hablando de ese mensajero, de esos profetas que comenzaron a anunciar que el pueblo de Israel sería libre. ¿Te puedes imaginar el pueblo de Israel en pleno cautiverio en Babilonia y lleguen una voz de profecía? ¿Sabes qué? Llegó el tiempo de tu liberación. Por eso dice, hermosos son los pies de ese mensajero. ¿Sabes? Cuando una persona está en cautiverio, el momento más bello del tiempo que estuvo ahí es cuando llegan y le dicen que eres libre. ¿Sabes? Y el apóstol Pablo hace referencia a ello. Es porque cuando una persona tú le predicas, cuando una persona tú le hablas de Dios, tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Llegó el tiempo de tu liberación. Llegó el tiempo de que seas libre. Hermosos son tus pies cuando predicas la palabra de Dios. Eres deseado. Tu voz es deseada por aquellas personas que necesitan de su palabra. ¿Cuántos tienen pies hermosos en esta noche? Colóquese en pie, esos pies hermosos. Son bellos esos pies. Dile al que está a tu lado, qué hermosos pies tienes. Así sea mentira y es tu esposa la que está a tu lado, dile, qué hermosos pies tienes. ¿Sabe? Cuando tú a una persona le hablas de Dios, es un momento maravilloso para esa persona. No dejemos de hacerlo. Recuerda que hay un comando. Primero te envían. Y hoy, en el nombre de Jesús, y desde este altar, recuerdo las palabras que nos ha dicho nuestro apóstol muchas veces. Vayan y prediquen el evangelio. Todos ustedes los que están acá, todos nosotros los que estamos acá, salgamos allá afuera y prediquemos el evangelio. No solamente Marcos lo dice, aquí desde este altar, recibe la orden de parte de nuestro apóstol. Vayan y prediquen el evangelio. Salgamos y hablemos a otros de Jesús. Lo siguiente, que los demás te oigan para que puedan creer en lo que tú le estás hablando. Levanta tus manos allí donde estás. Dios, te damos gracias por este mensaje, por esta palabra. Solo te pido, Dios, en esta noche que nos des la capacidad de poner en práctica este mensaje, Señor. Dios, tenemos presentes muchas cosas en nuestra vida. Como cristianos queremos tener buena familia, buenos hijos, buenas esposas, buena economía, buena salud. Queremos tener muchas cosas, Dios. Pero lo que nunca se nos debe olvidar, Padre, es que necesitamos predicar la palabra de Dios. Espíritu Santo, redargúyenos, ístanos, llévanos cada día a pensar en eso, a pensar en predicar a tiempo y fuera de tiempo. Por eso hoy te entregamos nuestro corazón y declaramos, Señor, que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Cada vez que se abra la boca de uno de tus hijos, Espíritu Santo, llénala, y que los corazones de piedra sean quebrantados para que el mensaje de tu palabra llegue a sus vidas. Te damos a ti toda la gloria y quedamos en tus manos, Papito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias por conectarse con nosotros y esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos pronto.